Si -3, -6 es un punto en el lado terminal de un ángulo, ¿cuál es el ángulo de referencia en radianes, y cuál es el mínimo positivo posible ángulo que contiene el punto? Empecemos por aplicar el punto. Y ahora dibuja el más pequeño posible ángulo positivo en la posición estándar. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Girando en sentido antihorario, el lado de la terminal pasaría a través del punto dado. Esto es lo más pequeño posible ángulo positivo que pasa por el punto dado. A partir de aquí vamos a esbozar el triángulo de referencia. Para ello, dibujamos un boceto perpendicular segmento desde el punto hasta el eje X negativo. Este triángulo rectángulo formado es el triángulo de referencia, y su ángulo de referencia es el ángulo entre el eje X negativo y el lado de la terminal. Etiquetemos la referencia ángulo, ángulo θ. Porque X es igual a -3, podemos etiquetar el lado adyacente a ángulo θ negativo 3. Porque Y es igual a -6, podemos etiquetar lo contrario lado, ángulo θ -6. Vamos a esbozar esa referencia triángulo más grande a la derecha. Ahora, si fuéramos a determinar los valores de la función tri para el ángulo dado, necesitaríamos usar un -3 para X, y -6 para Y, pero porque conocemos el ángulo, θ es un ángulo agudo o entre 0 y por 2 radianes, podemos tomar el absoluto valor de -3 y el valor absoluto de -6, y etiquetar las dos patas 3 y 6. Para determinar la medida del ángulo de referencia, ángulo θ. En el plano de coordenadas, la θ tangente es igual a, y dividido por x o usando el triángulo rectángulo, la tangente θ es igual a la relación de lo opuesto lado del lado adyacente y, por lo tanto, la θ tangente es igual a 6 divididos por 3, que es igual a 2, lo que significa que θ es igual a la tangente inversa de 2. Así que, de nuevo, al determinar el ángulo de referencia, podemos usar valores positivos tanto para X como para Y o valores positivos para los tramos del triángulo de referencia. Pero ese no sería el caso, si estuviéramos tratando de determinar los valores de la función trigonoeléctrica de el ángulo, pasar a través del punto dado. Así que vamos a la calculadora raíz bronceada inversa de 2 a 4 decimales es 1,1071. Vamos a grabar esto arriba. Eso también es grabar esto en el plano de coordenadas. Ahora conocemos el ángulo θ. Es de aproximadamente 1,1071 radianes, y los que se debe a que el más pequeño posible ángulo positivo termina en el tercer cuadrante. Si llamamos al ángulo estamos buscando ángulo A debe ser igual a pi más 1,1071 radianes. Volviendo a la calculadora, el ángulo A es de aproximadamente 4,2487 radianes. ¿Cuál es el más pequeño posible ángulo positivo que contiene el punto dado? Espero que esto te haya resultado útil.